Hola, ¿cómo están? Como su nombre lo dice, vamos a ver los criterios de divisibilidad. ¿Cuáles son y para qué los podríamos necesitar? Entonces, comenzamos. Aquí puse una definición de lo que son los criterios de divisibilidad. Son reglas que permiten determinar si un número es divisible o no entre otro, sin necesidad de realizar la división. Como quien dice, nos podríamos ahorrar tener que hacer la división de un número si nos aprendemos estos criterios. Vamos a iniciar con el criterio de divisibilidad del número 2, el cual, aquí está, nos dice que para que un número sea múltiplo o sea divisible entre 2, debe determinar la última cifra en número par, ya sea 2, 4, 6 u 8 o en número 0. Aquí se colorearon todos los múltiplos de 2, los cuales cada uno de ellos es divisible entre 2. Este botón que está aquí lo que hace es generar números. Por más veces que yo le aplane, me va a estar generando números. Aquí puse el número en el que termina, que es el que nos interesa. Si por ejemplo 760 termina en 0, es divisible entre 2, como lo dice su criterio. Y este botón que dice comprobar, lo que nos muestra es la división de 760 en este caso entre 2. Si el residuo es 0, en este caso 760 es exactamente divisible entre 2. Si aquí diera un número diferente de 0, quiere decir que no es divisible. Al presionar generar número otra vez, nos da automáticamente infinidad de números diferentes. Si da 1, es un número impar, por lo tanto, no es divisible entre 2. Este es de los más fáciles. Vamos a pasar al siguiente. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus cifras debe de dar un múltiplo de 3. Voy a presionar aquí. Estos son los múltiplos de 3. Si ustedes ponen atención, al sumar 1 más 2 en el 12, me da 3. O 2 más 1 en el 21, también me da 3. El 6, pues está en la tabla del 3. El 15, 1 más 5 me da 6. 2 más 4, 6. 3 más 3, 6. 4 más 2, 6. Cualquier número que al sumar sus cifras me dé un múltiplo de 3 o me dé un número que está en la tabla del 3 es divisible entre 3. El primer número que me generó fue el 428. Si yo sumo 4 más 2 me da 6, más 8, 14. El 14 no está en la tabla del 3, aquí, por eso me sobraron 2. Genero otro número, por ejemplo, 207. El 207, sin necesidad de hacer yo la división, puedo estar seguro que es divisible entre 3, porque al sumar 2 más 0 más 7 me da 9, que viene siendo un múltiplo de 3. Comprobar, y aquí está, no me sobra nada. Si genero otro, me da 14, me va a sobrar. El 162, al sumarlos me da 9, puedo estar seguro que es divisible entre 3. El criterio de divisibilidad entre 4 dice que un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son múltiplo de 4 o doble 0. Lo que hice aquí fue tomar en este recuadro los últimos dos dígitos o las últimas dos cifras del número, que en este caso es 48. Para saber si es divisible entre 4, pues 2 por 2 son 4, entonces puedo dividir 2 veces entre 2, y si el resultado de dividir 2 veces entre 2 el número o las dos últimas cifras me da un número entero, puedo estar seguro que es divisible entre 4.
Aquí están marcados los múltiplos de 4, los números que aparecen en la tabla del 4. Y si, por ejemplo, tomo el 12 lo puedo dividir exactamente 2 veces entre 2. 12 entre 2 me da 6. Entre 2 me da 3. Y lo mismo pasaría con cualquiera de todos los múltiplos de 4. ¿Por qué el 14 no es divisible entre 4 si es un número par? Porque 14 entre 2 me da 7. Y 7 entre 2 ya no me da un número entero, me da 3.5. Aquí quiero aclarar que todos los números divisibles entre 2, entre 4, entre 6, entre 8 y entre 10, que son números pares, todos deben de ser números pares. Si aquí al generar un número me da el último dígito es un número impar, pues ya puedo estar seguro que no es divisible entre 4 y ya no tengo la necesidad de hacer la doble división entre 2. Y lo puedo comprobar. Aquí está, 1557 no es divisible entre 4 porque me sobra 1. El criterio de divisibilidad entre 5 puede ser uno de los más fáciles. Nada más es verificar la última cifra, aquí está, termina en 1. Verificar la última cifra y si termina en 5 o en 0 es divisible entre 5. En este caso 2911 termina en 1, por lo tanto no es divisible entre 5. Al presionar este botón se colorean los múltiplos de 5, todos terminan en 5 o en 0. Si yo genero números, mientras no termine en 5 o en 0, no va a ser divisible. Aquí está uno que termina en 5. 5025 yo puedo estar seguro que es divisible entre 5 sin necesidad de hacer la división. Y ahí está, para comprobarlo. El criterio de divisibilidad del número 6 debe de cumplir o debe ser múltiplo el número divisible entre 6 entre 2 y entre 3 simultáneamente. Aquí están los múltiplos de 6. ¿Cómo que debe de ser divisible entre 2 y entre 3? Si yo quiero saber si un número es divisible entre 6, para empezar, debe de ser un número par para que sea divisible entre 2. Y si sumo sus cifras, 6 más 1 más 9, me debe de dar un múltiplo de 3. El 16 no es múltiplo de 3, ni el 9 es un número par, entonces aquí está que no es divisible. El 228 termina en 8, es un número par, es divisible entre 2. Y al sumar sus dígitos 2 más 2 más 8 me da 12. 12 es divisible entre 3 porque es un múltiplo de 3. Puedo comprobar que el 228 sí es divisible entre 6. Por ejemplo, este pues no va a ser porque para empezar no es un número par. Aquí está uno. El 702 yo puedo estar seguro que es divisible entre 6 porque es un número par y porque la suma de sus dígitos me da un múltiplo de 3. Quiere decir que también es divisible entre 3. Comprobar y ahí está. 702 entre 6. Al hacer la división no me sobra nada. El criterio de divisibilidad entre 7 se podría decir que es el de los más complicados. Dice que al quitar la última cifra de la derecha, en este caso el número sería 2634. Al quitar esta última cifra me queda 263. Entonces aquí se coloca el 263 y le debo de restar el doble del número que quité. Como el número que quité es 4, 4 por 2 es 8. Entonces 263 menos 8 me da 255. Como es un número todavía grande, no puedo estar seguro si es múltiplo de 7. Entonces vuelvo a repetir la operación. Quito el último dígito, me queda 25 y este 5 lo multiplico por 2. 5 por 2, 10. 25 menos 10 me da 15. 15 no es múltiplo de 7, por lo tanto no va a ser divisible entre 7.
voy a poner los múltiplos de 7, aquí están. El 2590 me da al final 7, quiere decir que es divisible entre 7. Vamos a ver por qué me da el 7. Si quito el último dígito me queda 259, que ya está escrito aquí, y este último dígito lo multiplico por 2, me da 0. 259 menos 0 siguen siendo 259. Repito la operación, quito el último dígito y me queda 25. 9 por 2, 18. 25 menos 18, 7. Al comprobarlo, 2590 es divisible entre 7. Un último ejemplo, el 84 es múltiplo de 7, entonces debe ser divisible 9576 entre 7. Vamos a repasar una vez más el procedimiento. Quito el 6, me queda 957 y le voy a restar el doble de 6. 6 por 2, 12. 957 menos 12, 945. Quito la última cifra y me queda 94. El 5 lo multiplico por 2, 5 por 2, 10. 94 menos 10, 84. Al ser un múltiplo de 7, es divisible entre 7. Los múltiplos de 8 aquí ya están marcados. El criterio de divisibilidad dice que un número es divisible entre 8 si el número formado por sus 3 últimas cifras es triple cero o múltiplo de 8. En este caso el número es 80.363. Nada más se toman las últimas 3 cifras, 363. Como el 8 es resultado de multiplicar 2 por 2 por 2, si yo divido las 3 últimas cifras 3 veces entre 2, que es un procedimiento similar al del 4, y me da un número entero, quiere decir que ese número es divisible entre 8. Aquí vamos a comprobarlo. No es divisible entre 8 porque no me da un número entero. Y el otro criterio que ya expliqué, si termina en número impar, nunca va a ser divisible entre 8. Vamos a ver uno que termine en número par. Este termina en número par. Las 3 últimas cifras serían 138. Al dividirlo entre 2 da 69. Al intentar dividirlo entre 2 ya no me va a dar un número entero. Por lo tanto, no es divisible entre 8. Vamos a ver uno que sí me dé números enteros. Aquí está. 97.064. El 64 ya ni necesito dividir entre 2. El 64 yo estoy seguro que es múltiplo de 8 porque está en la tabla del 8. Entonces puedo estar seguro que es divisible entre 8. Pero al hacer las 3 divisiones, en las 3 me da números enteros. Vamos a ver un último ejemplo. Aquí está. 20.776. Si divido el 776 entre 2, da 388. Entre 2, 194. Y entre 2, 97. Me sigue dando números enteros. Al comprobarlo, sí es divisible entre 8. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Este criterio es similar al del número 3, solo que aquí debe de dar múltiplo de 9. Por ejemplo, 1670 al sumar sus 4 cifras me da 14. El 14 no está en la tabla del 9, por lo tanto no es divisible entre 9. 1002 me da 3, no es divisible entre 9. 6021 al sumar sus cifras me da 9. El 9 está en la tabla del 9. 9 por 1, 9. Por lo tanto, 6021 es divisible entre 9. 26 no está en la tabla del 9. No es divisible. 27 sí está en la tabla del 9. No, sí es múltiplo de 9. 5 más 8 más 8 más 6 me da 27. Quiere decir que 5.886 sí es divisible entre 9.
El más fácil de todos, para que un número sea divisible entre 10, debe de terminar en 0. Entonces 729 no es divisible porque termina en 9. 465 termina en 5, no es divisible. 260 termina en 0, comprobamos si es divisible entre 10. De este no hay mucho que explicar. Y el último, estos son los múltiplos de 11. Un número es divisible entre 11 si la suma alternada de sus cifras es 0 o múltiplo de 11. Aquí se generó el 8125. Esto de la suma alternada, lo que vamos a hacer es ponerle signo positivo al primer dígito, negativo al segundo, positivo al tercero y negativo al cuarto. Si hubiera más sería positivo, negativo. Alternadamente sumar, restar, sumar, restar. Si el resultado me da 0 o un múltiplo de 11, sin importar el signo, si es positivo o negativo, el valor absoluto es lo que debo de tomar. Si es múltiplo de 11, es divisible entre 11. En este caso, 8125, la suma alternada me da 4. 8 menos 1 me da 7, más 2 me da 9, menos 5, 4. El 4 no es múltiplo de 11, por lo tanto no es divisible entre 11. Vamos a generar otro número. Aquí está, 1331. 1 menos 3 me da menos 2, más 3 me da 1, menos 1 me da 0. Y su criterio dice que si la suma alternada da 0, es divisible entre 11. 1331 entre 11, no me sobra nada, 121 y el residuo es 0. Si queremos checar estos resultados de la tabla del 11, si el primero le pongo positivo y al segundo negativo, en todos me va a dar 0. Se están restando los mismos números. Aquí está un ejemplo cuando da negativo, pero sigue siendo 11, que es un múltiplo de 11. 3 menos 8 menos 5, más 2 menos 3, menos 8 menos 11. Lo comprobamos y aquí dice que 3828 sí es divisible entre 11. Para que practiquen puse esta hoja donde podemos nosotros seleccionar cuál criterio queremos repasar. En este caso, por ejemplo, el del 5. Y aquí hasta qué número queremos llegar. Si queremos que el número tenga 4 cifras, pongo 4 veces el 9. Y se van a colorear de verde los números que sí son divisibles, en este caso entre 5. Aquí están. Y de rojo los que no. Y ya podrían ir repasando los criterios. Cada que le dé clic al botón de cambiar, me va a generar números diferentes. Si son maestros, podrían en su computadora ir mostrando los números y ya ustedes sabrían si es divisible entre el divisor que coloquen aquí, y ya sus alumnos harían los ejercicios. Se podría imprimir esta hoja. Si lo imprimen en negro nada más, no se nota la diferencia de cuál es divisible y cuál no. Entonces la indicación podría ser de que pongan al lado si es divisible o no. Si lo quieren imprimir a color, pues la explicación podría ser por qué sí es divisible, por qué los verdes sí son divisibles y por qué los rojos no. La del 2, pues todos terminan en par, los que están en verde. Los que están en rojo no terminan en número par. La del 3, la suma, vamos a reducirle aquí para no tardarnos tanto. La suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3. 3 más 3, 6. Todos los que están en rojo, al sumarlos, no me va a dar un múltiplo de 3. 4 más 2, 6. 2 más 7, 9. 2 más 1, 3.
4 más 5, 9. 8 más 7, 15. Todos son múltiplos de 3. El 7, 70. Bueno, aquí ninguno está en la tabla del 7. 49. Ya ustedes deciden cómo utilizar esta hoja de cálculo. Espero que haya quedado claro lo de criterios de divisibilidad. No olviden suscribirse al canal. Recuerden que estos documentos se pueden descargar en la página. Y por lo pronto es todo. Nos vemos en el siguiente video.